Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a Susurro de Historias. Esta historia está dedicada a ti, que alguna vez has sentido curiosidad por los enigmáticos guerreros del norte. ¿Quiénes fueron en realidad los vikingos? ¿Eran únicamente saqueadores o una civilización compleja repleta de cultura, creencias y avances en la navegación? Hoy emprendemos juntos un viaje a través de mares helados, mitos antiguos y batallas que han marcado la historia. En esta travesía relajante pero reveladora, descubrirás los orígenes de los vikingos, sus estrategias de combate, sus impresionantes embarcaciones y la forma en que conquistaron los océanos del norte. Exploraremos sus creencias paganas, sus rituales y cómo influenciaron el mundo desde Escandinavia hasta Constantinopla. Además, conocerás cómo eran sus vidas cotidianas, qué alimentos consumían, cómo se organizaban y qué legado dejaron a su paso por el mundo. Esta historia no busca glorificar ni demonizar, sino proporcionar comprensión. A menudo retratados como bárbaros crueles, los vikingos también fueron agricultores, comerciantes, artesanos y poetas. Su cultura continúa fascinando en la actualidad con símbolos poderosos, leyendas épicas y una espiritualidad que aún resuena. Aquí no encontrarás exageraciones, sino la verdad narrada con respeto, belleza y profundidad. Si anhelas desconectarte del bullicio del presente y viajar con tu mente a una era de cuernos, drácars y dioses ancestrales, has llegado al lugar ideal. Cada capítulo te envolverá en una narración pausada, acompañada de paisajes, sonidos y emociones que dejaron huella en el mundo vikingo. Esta experiencia te permitirá descansar, pero también avivar una nueva curiosidad por la historia real de la humanidad. Así que prepárate para zarpar en esta aventura a través del tiempo. Sigue el canal y conviértete en miembro si deseas acceder a nuestros próximos viajes antes que nadie. En Pergaminos Olvidados, cada noche es una puerta hacia los ecos de la antigüedad. Ahora cierra los ojos. Que el rugido del mar del norte nos acompañe. Capítulo 1. El despertar del norte. En este primer capítulo, en las frías penínsulas de Escandinavia, donde los inviernos son prolongados y los días son breves, surgió una civilización que marcaría para siempre la historia medieval de Europa. Los pueblos del norte, que más tarde serían conocidos como vikingos, comenzaron su despertar cultural hacia el final del siglo VII. En esta época, las pequeñas comunidades agrícolas se organizaban en clanes, cada uno liderado por un jefe o caudillo. La vida era dura, pero también estaba repleta de oportunidades para los valientes. Los recursos naturales de la región eran limitados, lo que llevó a estas comunidades a volverse autosuficientes y a buscar nuevas tierras más allá de sus fiordos. La pesca, la cría de animales y la agricultura básica eran la base de su subsistencia. Sin embargo, la escasez de tierras cultivables y el crecimiento demográfico impulsaron a los vikingos hacia el mar. Fue allí, entre las gélidas olas del Báltico y el Atlántico, donde comenzaría su expansión. Los primeros registros históricos que mencionan a los vikingos se remontan al año 793, con el feroz asalto al monasterio de Lindisfarne, ubicado en la costa noreste de Inglaterra. Este acontecimiento marcó el comienzo de la conocida era vikinga. Desde aquel instante, el mundo occidental empezó a temer las velas de los drácars que surgían en el horizonte. Sin embargo, los vikingos no aparecieron de repente. Su cultura había estado gestándose silenciosamente durante siglos. La estructura social vikinga estaba compuesta por tres grupos: los jarls,
los Jarls y los Thralls. Los Jarls eran los nobles y líderes guerreros, mientras que los Jarls representaban a los hombres libres, agricultores y artesanos. Por otro lado, los Thralls eran los esclavos, a menudo capturados en incursiones. A pesar de esta jerarquía, existía cierta movilidad social, ya que un Jarl podía convertirse en Jarl a través de hazañas en combate o riquezas acumuladas. El honor personal y la reputación eran valores esenciales en su sociedad. Desde temprana edad, los niños vikingos eran entrenados para resistir el frío, el hambre y el sufrimiento. Aprendían a luchar, remar y cazar. Las mujeres, por su parte, desempeñaban un rol más activo en comparación con otras culturas medievales. Se encargaban de la administración del hogar y las tierras, y en ocasiones participaban en expediciones y batallas. En este sentido, la sociedad vikinga ofrecía un sorprendente grado de igualdad para su época, aunque la vida seguía siendo extremadamente dura. La naturaleza forjaba el carácter de los nórdicos. Las montañas nevadas, los bosques densos y los mares indomables eran el escenario de su vida cotidiana. Esta profunda conexión con su entorno inspiró su mitología, su música y su filosofía de vida. La adversidad era considerada parte del destino, y enfrentarse a ella con valentía era casi una obligación espiritual. No existía miedo a la muerte, sino al olvido. La tradición oral desempeñó un papel crucial en el renacimiento cultural vikingo. Los skalds, poetas de la época, recitaban sagas y epopeyas que mantenían viva la memoria de sus antepasados. Estas historias narraban hazañas de héroes, dioses, monstruos y batallas, así como decisiones difíciles, traiciones y lealtades. Las palabras poseían un gran poder, y la memoria colectiva era el alma del clan. No todos los vikingos eran guerreros sedientos de sangre. Muchos eran comerciantes hábiles, audaces exploradores y navegantes expertos. Desde Islandia hasta Bizancio, sus rutas comerciales abarcaban casi toda Eurasia. El despertar del norte no fue únicamente un estallido de violencia, sino también un impulso de conocimiento, intercambio y desarrollo. Eran tan pragmáticos como valientes y sabían adaptarse a cada cultura que encontraban. El arte y la artesanía también florecieron en este periodo. Los objetos tallados en hueso, madera o metal exhibían una estética única, con motivos geométricos y figuras mitológicas. Los vikingos confeccionaban armas, joyas, herramientas y embarcaciones con admirable habilidad. Incluso su escritura, el Futhark rúnico, revelaba una cosmovisión compleja y simbólica. Cada runa representaba más que una simple letra, simbolizaba un concepto, una potencia. La religión, la política y la guerra empezaban a entrelazarse en el tejido de la sociedad nórdica. Los líderes no solo eran guerreros, sino también figuras espirituales y jueces. Las asambleas denominadas Things reunían a los hombres libres para debatir leyes y resolver conflictos. A diferencia de otras culturas feudales, en el mundo vikingo la comunidad tenía voz, lo que fortalecía su cohesión interna frente a las adversidades externas. La expansión vikinga fue, en muchos aspectos, una respuesta natural a las restricciones de su entorno. Lejos de ser simples invasores, representaron una civilización compleja, con una estructuración social sólida y una identidad robusta. El resurgimiento del norte no fue un evento repentino, sino el resultado de siglos de evolución. Cuando el mundo finalmente los vio llegar, ya estaban preparados. Este renacer no solo transformó la historia de Europa, sino que también encendió una llama cultural que perdura hasta nuestros días.
La imagen del vikingo continúa siendo símbolo de fuerza, valentía y libertad. Aunque frecuentemente distorsionada, sigue inspirando a numerosas generaciones. Así comenzó la era de los hombres del norte, con raíces profundas en la tierra helada y la mirada fija en el horizonte marino. Capítulo 2. El arte de la guerra. Los vikingos no constituyeron una fuerza organizada como los ejércitos imperiales, pero su manera de llevar a cabo la guerra era temida en toda Europa. Su principal ventaja radicaba en la sorpresa. Atacaban de manera rápida con una brutal precisión y se retiraban antes de que pudieran llegar los refuerzos. Estos guerreros nórdicos no conocían el miedo, ya que creían que su destino estaba escrito por los dioses. La muerte en combate no era una tragedia, sino un honor. Su arma más emblemática era el hacha de guerra, con hoja ancha y mango largo, diseñada para romper escudos y armaduras. Sin embargo, también utilizaban espadas, lanzas y cuchillos conocidos como seax. Cada instrumento era forjado artesanalmente y adornado con símbolos rúnicos, considerados como protección mágica. El combate cuerpo a cuerpo era su especialidad, caracterizado por movimientos rápidos, poderosos y precisos. El escudo redondo era esencial en su defensa. Hecho de madera liviana reforzada con hierro, les permitía formar una muralla de escudos, una táctica defensiva utilizada en las batallas más organizadas. Cuando avanzaban como una sola unidad, golpeando al unísono y protegiéndose con disciplina, podían superar incluso a fuerzas numéricamente superiores. El orden y el instinto se combinaban de forma mortífera. La vestimenta de guerra variaba según la riqueza del guerrero. Los más acomodados llevaban cotas de malla y cascos de hierro con protección nasal, mientras que otros solo se vestían con túnicas gruesas, protecciones de cuero y cascos simples. Contrario al mito popular, los cascos vikingos no tenían cuernos. Esa imagen fue creada siglos más tarde, en la ópera y la literatura romántica del siglo XIX. Los vikingos eran, además, astutos estrategas. Conocían de manera íntima los ríos, los bosques y los caminos secretos de los territorios que saqueaban. La planificación de sus ataques se realizaba durante los meses estivales y se llevaban a cabo al amanecer, aprovechando la niebla y el silencio del amanecer. Muchos monasterios y aldeas costeras caían sin ofrecer resistencia, ya que no anticipaban un asalto desde el mar. La rapidez era su aliada más poderosa. No solo actuaban por instinto, ya que muchas veces sus campañas eran lideradas por jefes con experiencia militar. Uno de los más conocidos fue Ivar el Deshuesado, quien comandó el gran ejército pagano en Inglaterra. Estos líderes vikingos combinaban brutalidad con astucia, sabiendo cuándo atacar, cuándo retirarse y cuándo negociar. En algunos casos, preferían obtener tributos en lugar de arrasar ciudades enteras. La disciplina entre los clanes guerreros era rigurosa. La cobardía, la desobediencia y el robo entre compañeros eran severamente castigados. La lealtad hacia el líder era absoluta y el honor personal era puesto a prueba constantemente. Los duelos rituales, conocidos como Holmgang, resolvían disputas de manera directa y sangrienta. No solo se trataba de orgullo, sino de la supervivencia dentro del grupo. Aparte de la guerra convencional, los vikingos también dominaban el arte del asedio. Aunque no eran expertos en construir grandes máquinas bélicas, lograron adaptar sus tácticas. Cavaban túneles, utilizaban fuego y bloqueaban suministros para rendir fortalezas. En ocasiones, secuestraban a líderes religiosos o nobles para forzar rendiciones. Otras veces,
simplemente incendiaban lo que no podían conquistar. Su reputación se convirtió en un arma por sí misma. Con el paso del tiempo, muchas ciudades optaron por pagarles tributo en lugar de arriesgarse a enfrentarlos. Esta práctica era conocida como Danegeld y enriqueció a numerosos jefes vikingos. La amenaza de sus velas asomándose en el horizonte era suficiente para sembrar el pánico. Así, incluso sin librar combates, los vikingos sometían a pueblos enteros a través de un miedo cuidadosamente cultivado. En el mar abierto, sus enfrentamientos eran igualmente brutales. Los drakars se abordaban entre sí, y los guerreros saltaban armados sobre las cubiertas de los enemigos, luchando sin tregua, al son de gritos de guerra que invocaban a Odín y Thor. Las batallas navales no eran comunes, pero cuando sucedían, se convertían en espectáculos de caos, sangre y valentía. La supremacía marítima era crucial para su dominio regional. Desde una edad temprana, los vikingos eran entrenados. Participaban en juegos de lucha, simulacros de combate y competiciones de fuerza. Estas formaciones no solo forjaban guerreros fuertes, sino también resistentes al dolor y al cansancio. Los climas severos templaban su carácter y la constante amenaza de la muerte los mantenía alertas. No era una vida sencilla, pero sí era una existencia elegida con orgullo. Con el tiempo, algunos jefes vikingos se convirtieron en reyes y fundaron dinastías en las tierras que conquistaron. Sin embargo, incluso en esos momentos, el arte de la guerra seguía siendo el corazón de su cultura. No peleaban por una gloria vacía, sino por tierras, riquezas y la promesa de un lugar en Valhalla. El campo de batalla era su altar y la guerra, su camino hacia la eternidad. Capítulo 3. Navegantes del fin del mundo. Los vikingos eran, ante todo, maestros del mar. Sus famosas embarcaciones, conocidas como drakars, representaban verdaderas maravillas de la ingeniería naval de su época. Con estructuras ligeras pero robustas, podían surcar tanto las aguas abiertas como los ríos estrechos. Estas naves eran impulsadas por remos y velas cuadradas, lo que les otorgaba velocidad, maniobrabilidad y un sigilo sorprendente. Cada drakar se construía con gran precisión, utilizando maderas seleccionadas y técnicas avanzadas como el clinker, que superponía las tablas del casco, brindando mayor flexibilidad. Su diseño les permitía acercarse a la costa sin necesidad de un puerto. A menudo llegaban sin ser detectados, desembarcaban en silencio y atacaban de manera sorpresiva. Su silueta, adornada con cabezas de dragón, infundía terror desde lejos. Los vikingos no temían al horizonte. Desde Noruega, Dinamarca y Suecia, se lanzaron a explorar en todas direcciones posibles. Hacia el oeste, llegaron a las Islas Británicas, a Irlanda y a Francia. Cruzaron el Mar del Norte desafiando tormentas y corrientes. Navegar era una parte esencial de su identidad cultural. El mar era su camino, su frontera y su desafío. También exploraron el este de Europa a través de los grandes ríos como el Dnieper y el Volga. Estas rutas fluviales los llevaron hasta Bizancio, que actualmente es Estambul, donde algunos se unieron como mercenarios en la guardia varega del Imperio bizantino. Allí fueron respetados por su lealtad y ferocidad. Su presencia dejó una profunda huella en el comercio y en la diplomacia de la época. Uno de sus logros más impresionantes fue la llegada a Islandia, un territorio deshabitado y hostil. Colonizada por noruegos en el siglo IX, Islandia se transformó en un refugio para clanes en busca de independencia. Allí fundaron una sociedad basada en leyes orales y asambleas populares, el Althing,
considerado uno de los primeros parlamentos del mundo. Su cultura floreció en medio del hielo y la lava, pero los vikingos no se detuvieron ahí. A finales del siglo X, Eric el Rojo navegó hacia el oeste desde Islandia y descubrió Groenlandia. Aunque inhóspita, la isla permitió pequeños asentamientos que sobrevivieron durante siglos. Sus descendientes incluso exploraron más allá. Según las sagas nórdicas, Leif Erikson, hijo de Eric, llegó a una tierra fértil llamada Vinland, que hoy se asocia con la costa de Terranova en Canadá. Este viaje a América ocurrió alrededor del año 1000, casi 500 años antes de Cristóbal Colón. A pesar de que estos asentamientos vikingos en el Nuevo Mundo no prosperaron por mucho tiempo, el hecho demuestra su habilidad para explorar lo desconocido. No se trató de un acto de conquista masiva, sino de curiosidad y ambición. Leif es recordado como el afortunado, un título que sin duda se merece. Además de su afán explorador, los vikingos también participaban activamente en el comercio. Transportaban pieles, miel, hierro, ámbar y esclavos, a cambio de especias, seda, plata y armas. Desde el mar Báltico hasta la ciudad de Bagdad, dejaron su huella en rutas comerciales esenciales. Sus asentamientos funcionaban como puntos estratégicos de intercambio. Se destacaban no solo como navegantes, sino también como diplomáticos improvisados, con la capacidad de adaptarse a diversas culturas. La navegación de los vikingos se basaba en su profundo entendimiento del entorno. Aunque no contaban con brújulas, se guiaban por el sol, las estrellas, el color del agua y el vuelo de las aves. Algunos historiadores sugieren que podrían haber utilizado piedras solares, cristales que les ayudaban a localizar el sol en días nublados. Este conocimiento empírico los convirtió en navegantes sin par en su época. Para ellos, el mar era tanto un espacio sagrado como físico. Antes de zarpar, realizaban rituales y ofrecían tributos a los dioses para asegurar vientos favorables. Los marineros creían en criaturas marinas, en señales del cielo y en sueños proféticos. Navegar no solo implicaba riesgos materiales, sino también un encuentro con lo divino. Cada ola era vista como una lectura del destino. Las sagas vikingas están repletas de relatos sobre tormentas, monstruos marinos y visiones celestiales. Estas historias reflejan la profunda conexión que los vikingos compartían con el océano. Para ellos, cada travesía se convertía en una verdadera odisea. Ni la distancia los detenía, ni el miedo a lo desconocido, ni la ausencia de mapas. Su espíritu estaba impulsado por un constante deseo de descubrimiento, y su guía era la voluntad de avanzar más allá de lo conocido. La era vikinga representó también un período de grandes exploraciones. Sin academias náuticas ni mapas precisos, estos hombres del norte se aventuraron más lejos que casi cualquier otra civilización de su tiempo. No se conformaron con lo ya descubierto, sino que buscaron nuevos mundos. Cruzaron fronteras naturales y descubrieron tierras que otros ni siquiera imaginaban. Así, los navegantes del confín del mundo se ganaron el respeto de la historia. Capítulo 4. Capítulo 4. Dioses, mitos y rituales. La visión del mundo vikingo estaba profundamente entrelazada con sus deidades y mitos. No existía una separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Cada acción, desde la siembra hasta la muerte en batalla, era influenciada por fuerzas divinas. El panteón nórdico ofrecía un universo lleno de drama, valentía, traición y destino. Odín, el padre de todos, era el dios de la sabiduría, la guerra y la muerte. Había sacrificado uno de sus ojos en busca de conocimiento eterno.
Viajaba a través de los 9 mundos montado en su caballo de 8 patas, Sleipnir, y acompañado de cuervos que le traían noticias de todo. Era temido y respetado a partes iguales, simbolizando el sacrificio y el poder. Thor, hijo de Odín, era el protector de la humanidad. Como dios del trueno, empuñaba el martillo Mjolnir, que destrozaba a sus enemigos y siempre regresaba a su mano. Se desplazaba en un carro tirado por cabras y era invocado para resguardar a los clanes de gigantes y desastres. Su figura robusta representaba la fuerza bruta, el valor y la justicia. Loki, el dios del caos y la desconfianza, era una entidad ambigua, astuto y en constante cambio. En ocasiones brindaba su ayuda a los dioses y en otras los traicionaba sin reparos. Su papel en el Ragnarök, el apocalipsis según la mitología nórdica, era fundamental. Loki representaba lo incontrolable, lo impredecible, recordando que incluso entre los dioses nadie podía evadir su destino. Freyja, la diosa del amor, la belleza y la guerra, ocupaba una posición distinta en comparación con otras tradiciones. En la cultura vikinga, las deidades femeninas desempeñaban un papel activo y contundente. Freyja era la receptora de la mitad de los guerreros que encontraban la muerte en combate, una labor que compartía con Odín. Además, era una poderosa hechicera vinculada al arte del Seider, la magia femenina. El universo vikingo se conformaba por 9 mundos interconectados a través de Yggdrasil, el árbol de la vida. En la cima se encontraba Asgard, el hogar de los dioses. En el centro, Midgard, el mundo de los humanos. Y en la parte inferior, Helheim, el reino de los muertos sin honor. Cada uno de estos mundos contaba con sus propios habitantes, normativas y paisajes singulares, descritos en detalle a lo largo de las sagas. El Valhalla era el salón de los caídos, donde los guerreros seleccionados por las valquirias entrenaban para el Ragnarök. No se trataba de un paraíso eterno, sino de una preparación para la batalla final. Comer, beber y luchar eran las recompensas para aquellos que morían de forma honorable. Llegar al Valhalla era el máximo triunfo para un vikingo. Los rituales religiosos se llevaban a cabo al aire libre, en bosques sagrados o junto a piedras ancestrales. El Blot era la ceremonia más común, en la cual se ofrecían sacrificios de animales y en contadas ocasiones de humanos a los dioses. Estas prácticas tenían como fin la fertilidad, la protección y la victoria. La sangre era considerada un vehículo de poder sagrado. Los Godi y las Volvas eran figuras religiosas esenciales. El Godi era el sacerdote masculino que guiaba las ceremonias y mantenía viva la tradición oral. Por su parte, la Volva era una mujer sabia, que muchas veces poseía habilidades de vidente, practicando magia y ofreciendo visiones del futuro. Ambas eran respetadas y temidas por su conexión con lo divino. Las runas también desempeñaban un papel ritual significativo. Eran símbolos imbuidos de poder, utilizados no solo para la escritura, sino también para la adivinación y la protección. Se tallaban en armas, tumbas y amuletos, cada uno con un significado particular. El alfabeto rúnico, conocido como el Futhark, era considerado un obsequio de los dioses, especialmente de Odín. Las festividades vikingas estaban íntimamente relacionadas con las estaciones. El Yule, que ocurría en medio del invierno, celebraba el renacer del sol y la esperanza del nuevo año. La llegada de la primavera se honraba con rituales de siembra. El calendario agrícola y religioso se entrelazaba en celebraciones que estaban repletas de banquetes, fuego y música. Aunque, con el paso del tiempo,
muchos vikingos adoptaron el cristianismo, su mitología ancestral nunca desapareció por completo. Las sagas continuaron narrando épicas hazañas divinas, los símbolos se preservaron y los rituales se adaptaron a nuevas creencias. Incluso en la actualidad, el legado espiritual vikingo sigue resonando en la literatura, la cultura popular y en la memoria de los pueblos del norte. Capítulo 5. Asaltos y conquistas legendarias. Capítulo 5. Asaltos y conquistas célebres. La historia de los vikingos no se puede concebir sin sus notorios ataques. A lo largo de los siglos, sus dracares navegaron por las aguas con el propósito de asaltar costas, saquear ciudades y dejar una marca indeleble. No lo hacían simplemente por violencia, sino impulsados por la necesidad, la ambición y las oportunidades que se presentaban. Estas campañas fueron el precursor de una nueva era en Europa. El primer ataque documentado ocurrió en el año 793, cuando los vikingos devastaron el monasterio de Lindisfarne en Inglaterra. Este suceso sembró el pánico entre los cristianos, quienes no estaban listos para enfrentar tal brutalidad. Los monjes fueron asesinados, capturados o forzados a escapar, mientras los tesoros del templo eran llevados al norte. A partir de ese momento, el término vikingo evocaba terror. Los monasterios se convirtieron en objetivos ideales, dado que eran ricos en oro, estaban aislados y mal defendidos. La táctica vikinga era sencilla, pero altamente efectiva. Arribar al amanecer, atacar con rapidez y desaparecer antes de que llegara la ayuda. Este patrón se repitió a lo largo de toda la costa atlántica, desde Escocia hasta Francia. El mar era su autopista y el fuego su sello distintivo. Uno de los acontecimientos más sorprendentes fue el saqueo de París en el año 845, bajo el mando del legendario Ragnar Lodbrok. Con una flota de más de 100 de barcos, ascendió por el río Sena hasta llegar a la capital francesa. El rey Carlos el Calvo intentó detenerlos y terminó pagando un enorme tributo en plata. Esta humillación marcó un punto de inflexión en la defensa europea. En Irlanda, los vikingos establecieron bases permanentes, como Dublín, que se convirtió en un importante centro comercial y militar. Desde allí, organizaron nuevas expediciones y controlaron rutas fluviales fundamentales. Aunque inicialmente eran invasores, con el tiempo se asentaron, construyeron fortificaciones y forjaron alianzas. La conquista se transformó en una presencia perdurable. Inglaterra fue uno de los territorios más anhelados. Durante años, los reinos anglosajones lucharon por resistir los embates vikingos. El conflicto más conocido fue contra el gran ejército pagano, una coalición de clanes nórdicos que llevó a cabo una invasión en el año 865. Su intención no era solo saquear, sino conquistar y gobernar. Muchos líderes locales fueron derrotados o forzados a ceder territorio. En el año 878, Alfredo el Grande logró una victoria crucial en la batalla de Edington, lo que condujo a un tratado de paz y la creación de la Danelaw. Esta región del este de Inglaterra quedó bajo control vikingo, con sus propias leyes y costumbres. Sin embargo, la tensión entre los pueblos nunca desapareció del todo. La guerra dio paso a una coexistencia vigilante. No todos los asaltos fueron exitosos. En ocasiones, los vikingos encontraron una feroz resistencia. En Galicia, España, fueron repelidos por los nobles locales. En Constantinopla, sus imponentes murallas les impidieron conquistar la ciudad.
aunque muchos de ellos terminaron sirviendo como una élite militar en el Imperio bizantino. Las derrotas no los detuvieron, aprendieron de sus errores y regresaron. En el siglo X, Canuto el Grande logró lo que muchos intentaron sin éxito: unificar los reinos de Dinamarca, Noruega e Inglaterra bajo su corona. Su imperio fue breve, pero demostró la magnitud del poder vikingo. Ya no eran solo meros saqueadores, sino que se convirtieron en reyes, legisladores y constructores de naciones. La violencia abrió la puerta al dominio político, y el impacto de estas conquistas fue significativo. Transformaron la estructura social, introdujeron nuevas rutas comerciales y fusionaron diversas culturas. Muchas palabras nórdicas se incorporaron a los idiomas locales, y los nombres, costumbres y tecnologías se entrelazaron con el tiempo, dejando un legado perdurable. La espada permitió el surgimiento de un intercambio cultural. Europa aprendió a protegerse, reorganizando castillos, muros y ejércitos para detener futuras incursiones. Los monarcas comenzaron a fortalecer sus reinos ante el temor constante. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La seguridad medieval se había visto fracturada. Los vikingos forzaron a todo el continente a evolucionar tanto militar como políticamente. Las conquistas vikingas no solo fueron brutales, sino también estratégicas. Con una combinación de audacia, astucia y ferocidad, lograron lo que muchos imperios no pudieron alcanzar. Su historia de sangre, fuego y transformación perdura a través de leyendas, sagas y documentos. Así se escribieron los capítulos más oscuros y fascinantes de la era vikinga. Capítulo 6. Vikingos en tierras lejanas. Lejos de ser meros piratas nórdicos, los vikingos expandieron su presencia por amplias regiones, desde el Atlántico hasta el mar Caspio. En sus travesías, no solo conquistaron, sino que también fundaron colonias, negociaron tratados y se integraron con otras culturas. Estas incursiones y asentamientos dejaron una huella en la historia de Europa, Asia y más allá. Su legado se siente incluso en lugares que pocos imaginarían haber sido influenciados por su paso. Uno de los destinos más relevantes fue Inglaterra. Tras décadas de ataques, muchos vikingos decidieron establecerse de manera permanente. Fundaron ciudades, contrajeron matrimonio con mujeres locales y formaron nuevas generaciones mixtas. Dublín, York y otras ciudades se convirtieron en centros comerciales clave controlados por daneses y noruegos. Estas comunidades impactaron la política, el lenguaje y la cultura anglosajona. En Francia, los ataques vikingos culminaron en un acuerdo inesperado. En el año 911, el rey Carlos el Simple otorgó tierras a un líder vikingo llamado Rollo. A cambio, este se convirtió al cristianismo y defendió la región de otros invasores. Así nació el Ducado de Normandía, cuyo nombre se traduce como Hombres del Norte. De esta mezcla surgieron figuras tan influyentes como Guillermo el Conquistador. Hacia el este, los suecos, conocidos como varegos, exploraron los ríos de Rusia y Ucrania, estableciendo puestos comerciales que más tarde evolucionarían en ciudades como Kiev y Novgorod. Estos vikingos, llamados Rus, dieron nombre a Rusia y se integraron con los pueblos eslavos, dejando una marca indeleble en las estructuras políticas de la región. En sus travesías fluviales hacia el sur, los varegos arribaron a Constantinopla, donde despertaron tanto temor como admiración. El emperador bizantino incorporó a muchos de ellos a su guardia personal. La Guardia Varega, compuesta en su mayoría por vikingos,
se transformó en una fuerza de élite conocida por su lealtad inquebrantable. Participaron en campañas en Asia Menor, Sicilia y el Mediterráneo. La interacción con el mundo musulmán fue frecuente. A través del Mar Negro y las rutas terrestres, los vikingos establecieron relaciones comerciales con califatos árabes. Se han encontrado monedas islámicas en tumbas nórdicas, lo que evidencia el alcance de sus intercambios comerciales. Cambiaban pieles, miel y esclavos por plata, especias y lujosos tejidos. Este comercio unió el gélido norte con las calurosas arenas del desierto. Más allá del comercio, algunos vikingos se convirtieron en mercenarios en tierras lejanas. Su reputación como guerreros disciplinados les abrió las puertas de cortes extranjeras. Algunos documentos históricos mencionan su participación en batallas en Persia y el Cáucaso. No eran meros invasores, sino hombres astutos que sabían adaptarse y capitalizar cada encuentro. En Escocia y las Islas Hébridas, los vikingos dejaron una huella genética y cultural duradera. Se establecieron, convivieron con los pueblos celtas y dieron lugar a una fusión cultural única. Los nombres, leyendas y tradiciones locales aún conservan vestigios de esa convivencia. Incluso algunas fortificaciones fueron adaptadas al estilo vikingo. Islandia se convirtió en una de las colonias más prósperas. Sin poblaciones autóctonas a las que enfrentar, los colonos noruegos establecieron una sociedad basada en leyes y asambleas. Allí se gestaron muchas de las sagas que conocemos en la actualidad. En ese entorno inhóspito, brotó una cultura literaria extraordinaria que preservó la memoria oral del mundo vikingo. Groenlandia también fue explorada y colonizada por Eric el Rojo y sus seguidores. A pesar de las condiciones climáticas adversas, se fundaron granjas y comunidades que lograron sobrevivir durante siglos. Los vestigios arqueológicos aún desvelan detalles de esa existencia solitaria y desafiante. Desde allí, algunos se aventuraron aún más hacia América del Norte. Los asentamientos en América, especialmente en Vinland, fueron fugaces, pero significativos. Aunque las interacciones con las poblaciones indígenas fueron tensas, el simple hecho de haber llegado hasta allí es un testimonio del espíritu explorador vikingo. Leif Erikson fue el primer europeo en pisar esas tierras, siglos antes que Colón. La historia lo recuerda como un símbolo de valentía y visión. En tierras remotas, los vikingos no solo saquearon, sino que transformaron, llevando consigo su idioma, religión, estructuras sociales y tecnología. En muchos casos, se adaptaron a las culturas locales, formaron alianzas y fundaron nuevas dinastías. Su legado en el mundo fue efímero en términos de años, pero profundo en su impronta. Así conquistaron lugares que otros jamás habrían soñado alcanzar, sin necesidad de imperios. Capítulo 7. La vida cotidiana en los clanes. Capítulo 7. La vida diaria en los clanes nórdicos. Más allá de los combates y las travesías marítimas, los vikingos experimentaban una vida cotidiana rica y organizada. La sociedad nórdica se estructuraba en clanes familiares, unidos por lazos de sangre y fidelidad. Cada integrante contaba con un papel específico, y la colaboración era esencial para sobrevivir en un entorno frío y hostil. La rutina diaria se definía por el trabajo, las estaciones y el honor. Las viviendas vikingas eran largas y rectangulares, elaboradas con madera, turba y piedra. Sus techos a dos aguas ofrecían resguardo contra el viento y la nieve. En el corazón del hogar, un fuego brindaba calor y luz, mientras que los bancos laterales funcionaban como camas. La casa servía también como taller,
cocina y punto de encuentro. Durante el invierno, todos compartían el mismo espacio, incluidos los animales. La alimentación era sencilla, pero nutritiva. El pescado, la carne de cerdo, la cebada, la leche y los vegetales formaban la base de su dieta. Los alimentos se conservaban mediante salazón, ahumado o deshidratación. También elaboraban cerveza y hidromiel, bebidas comunes durante las celebraciones. Compartir la comida era un acto familiar, donde se narraban historias y se reforzaban los lazos del clan. La agricultura desempeñaba un papel crucial. Sembraban avena, heno y lino durante los meses cálidos y cosechaban antes de las primeras heladas. Las mujeres se encargaban del cuidado de los animales, del lavado de lana y del tejido de telas resistentes. Los hombres, por su parte, se dedicaban a la construcción, la caza y el entrenamiento para la batalla. Desde pequeños, los niños se involucraban, aprendiendo oficios y tradiciones. Las mujeres nórdicas gozaban de más libertades que en otras culturas de la Edad Media. Tenían la capacidad de heredar tierras, gestionar hogares y, en ciertos casos, divorciarse. Algunas incluso empuñaban armas, como las Skjaldmær, mujeres guerreras mencionadas en las sagas. En el hogar, su autoridad era indiscutible. La llave del arcón familiar estaba atada a su cinturón, simbolizando su poder. La infancia se vivía con responsabilidad desde edades tempranas. Los niños aprendían mediante el ejemplo y el trabajo. A los varones se les enseñaba a luchar, navegar y cazar. Las niñas recibían instrucción en el arte del tejido, el cuidado de heridas y el mantenimiento del hogar. No existía una niñez prolongada como la de hoy. La adultez llegaba con las primeras tareas importantes. La ley era una parte fundamental de la vida cotidiana. Las disputas se resolvían en asambleas denominadas Thing, donde todos los hombres libres podían participar. En esas reuniones se discutían castigos, herencias y decisiones comunitarias. Era crucial respetar la palabra dada y el juicio colectivo, ya que un delito sin resolver podía desencadenar una venganza sangrienta. Las estaciones del año marcaban el ritmo de la vida. En verano se trabajaba arduamente y se organizaban expediciones. El invierno era un momento de reflexión, narración de sagas y rituales religiosos. La vida era cíclica y dependía del entorno natural, fomentando una relación de respeto y adaptación constante hacia la tierra y el clima. La artesanía prosperaba en los clanes. Se elaboraban herramientas, armas, joyas y objetos ceremoniales. La madera, el hierro, el hueso y el ámbar eran materiales ampliamente utilizados. Cada uno de estos artículos poseía un valor tanto funcional como simbólico. Los diseños en espiral, los dragones y los nudos formaban parte del arte visual nórdico, reflejando su cosmovisión. Los intercambios entre clanes eran habituales. Se llevaban a cabo alianzas, matrimonios y ferias donde se comerciaba y se intercambiaba información. Estos encuentros reforzaban la unidad cultural y la identidad vikinga. A pesar de ser adversarios en el combate, los clanes reconocían su ascendencia en común. La hospitalidad era considerada un valor sagrado. El entretenimiento también era parte integral de la vida cotidiana. Se practicaban juegos de estrategia, competiciones físicas y recitales de poesía. Los skulds eran poetas que recitaban las hazañas de héroes y dioses. Su presencia en los hogares de la nobleza era un símbolo de estatus. La música, con liras, tambores y cuernos, acompañaba tanto las celebraciones como los rituales. Así, la vida diaria de los vikingos entrelazaba arduo trabajo,
valores firmes y un fuerte sentido de comunidad. No eran únicamente guerreros, eran agricultores, artesanos, padres, madres y soñadores. En su mundo, cada día era una lucha por la supervivencia, pero también una oportunidad para rendir homenaje a sus ancestros y transmitir un legado eterno. Capítulo 8. El ocaso de los guerreros del norte. Con el transcurrir de los siglos, el poder vikingo comenzó a desvanecerse. Las mismas tierras que antes temían sus hachas empezaron a robustecer sus defensas. Los castillos florecieron como respuesta a las incursiones y los ejércitos locales se organizaron de manera más eficiente. La ventaja de la sorpresa ya no estaba de parte de los hombres del norte. La conversión al cristianismo fue uno de los factores más notables en este cambio. Al adoptar la nueva fe, los vikingos empezaron a dejar atrás sus creencias y rituales ancestrales. Las iglesias reemplazaron a los bosques sagrados y las cruces ocuparon el lugar de los martillos de Thor. Con el tiempo, su cosmovisión mítica fue silenciada por nuevos dogmas. Las estructuras políticas también evolucionaron. Lo que antes eran clanes guerreros se transformó en monarquías centralizadas. Reyes como Harald Hardrada y Olaf II unificaron territorios dispersos. Con esta consolidación llegó la necesidad de un orden, leyes escritas y tratados diplomáticos. La era del saqueo fue sucedida por la era del Estado. Harald Hardrada fue considerado el último gran vikingo. Su intento de conquistar Inglaterra en 1066 culminó en la batalla de Stamford Bridge, donde fue derrotado y falleció. Solo unas semanas después, Guillermo el Conquistador, descendiente de vikingos normandos, triunfó en Hastings. Así concluyó un ciclo. Los vikingos habían caído, pero su legado perduró. La presión de potencias extranjeras también tuvo un impacto significativo. El Imperio Carolingio, el Califato Árabe y el Imperio Bizantino se adaptaron con gran rapidez, dejando atrás su papel de víctimas pasivas para comenzar a actuar con inteligencia y determinación. Además, los vikingos empezaron a verse más como socios comerciales que como adversarios. El conflicto se manifestó en el intercambio. Las rutas comerciales sufrieron modificaciones. Las nuevas dinámicas económicas llevaron a una reducción de la dependencia del saqueo. Los vikingos, que antes eran audaces exploradores, se vieron forzados a competir con potencias marítimas emergentes. La expansión se detuvo, y las colonias en Groenlandia y Vinland no lograron florecer. La era dorada estaba llegando a su fin. La fusión cultural con otros pueblos hizo que se diluyera su identidad original. En Normandía, los vikingos adoptaron la nacionalidad francesa. En Inglaterra, fueron asimilados por los anglosajones. En Rusia, se mezclaron con los eslavos. Este proceso de integración fue gradual, pero irreversible. Ya no eran temidos invasores, sino parte del entramado de nuevas naciones. Las tradiciones orales también empezaron a desvanecerse. Las sagas, que antes se narraban al calor del fuego, se olvidaron entre leyes, contratos y la liturgia cristiana. Solo en Islandia, que se mantuvo aislada y orgullosa, se conservaron los relatos antiguos. Allí, las generaciones futuras preservarían el espíritu vikingo en pergaminos y manuscritos. La merma del poder naval fue otra señal del declive. Las flotas vikingas, que antes dominaban mares y ríos, se volvieron poco comunes. Aunque las técnicas de construcción evolucionaron, otros pueblos las superaron en ese aspecto. Las embarcaciones nórdicas, si bien eran hermosas y eficientes,
no pudieron resistir el paso del tiempo ante innovaciones extranjeras. Los cambios climáticos también jugaron un papel importante. El llamado pequeño período glacial dificultó la agricultura en el norte. Las tierras que antes eran fértiles se tornaron más hostiles, y la supervivencia exigió nuevos métodos. Con menos recursos, las expediciones se hicieron menos viables. El enfoque pasó de conquistar a sobrevivir. Sin embargo, el ocaso de los vikingos no fue una desaparición repentina. Fue una transformación gradual, una adaptación a los nuevos tiempos. Muchos abandonaron las armas para tomar el pluma, el arado o la cruz. Aún así, el espíritu de aventura, resistencia y valentía continuó vivo. Lo vikingo se convirtió en la semilla de otras culturas. Así concluyó la era de los guerreros del norte, no con una gran batalla final, sino con la fusión de su linaje, sus ideas y su legado en el mundo que ayudaron a crear. Aunque los drácars ya no surcan los océanos, el eco de sus remos aún resuena en la historia. Y allí, en el fondo del tiempo, los vikingos nunca han desaparecido. Capítulo 9. Curiosidades del mundo. Aunque la imagen común de los vikingos es la de guerreros feroces y barbudos que llevaban cascos con cuernos, esta concepción es en realidad un mito moderno. No hay pruebas arqueológicas que respalden el uso de cascos con cuernos en el campo de batalla. Esta representación se popularizó en la ópera y el arte del siglo XIX y dista mucho de la realidad histórica. Los vikingos contaban con un nivel de higiene personal bastante avanzado para su época. Se lavaban con regularidad y utilizaban peines, pinzas y cuchillas para el cuidado de su cuerpo. Algunos hallazgos arqueológicos indican que poseían conocimientos en perfumería y cosmetología, lo que contradice la noción de que eran individuos sucios y desaliñados. El sistema de escritura utilizado por los vikingos era el rúnico. Las runas no solo servían para la comunicación, sino que también tenían un significado mágico y ritual. Numerosas inscripciones rúnicas se encuentran en piedras conmemorativas, armas y joyas, evidenciando que la escritura constituía una parte integral de su cultura y religión. Los barcos vikingos no eran únicamente herramientas de guerra, sino que también eran auténticas obras maestras de la ingeniería naval. La construcción de los drakars permitía una navegación rápida y segura, tanto en mares abiertos como en ríos estrechos. Gracias a su diseño, podían remontar ríos y adentrarse profundamente en los continentes, lo cual era algo revolucionario para su tiempo. En contra de la creencia popular, no todos los vikingos eran hombres. Hay pruebas de que algunas mujeres participaron activamente en conflictos y exploraciones. Restos de tumbas que contenían armas y equipo bélico han sido hallados y pertenecían a mujeres, indicando que algunas eran guerreras reconocidas y respetadas en su sociedad. La dieta de los vikingos era variada e incluía pescado, carne, cereales, frutas y verduras. También eran conocidos por fermentar alimentos y bebidas, como el hidromiel. Este licor, elaborado a base de miel, era muy apreciado en ceremonias y festividades y simbolizaba hospitalidad y fraternidad. El sistema legal vikingo era avanzado y democrático para su época. Las cosas, o asambleas locales, congregaban a los hombres libres para decidir sobre leyes y resolver disputas. En estas asambleas se aplicaban castigos y se aseguraba la justicia comunitaria, revelando un orden social complejo más allá de la mera violencia. El comercio vikingo fue amplio y diverso. Además de asaltar,
establecieron rutas comerciales que enlazaban el norte de Europa con Asia y el Mediterráneo. Intercambiaban pieles, esclavos, ámbar y metales preciosos, lo que facilitó una integración económica y cultural con diferentes pueblos y civilizaciones. Los vikingos tenían una creencia en un destino relacionado con la batalla y la muerte heroica. El concepto de Valhalla, el paraíso donde los guerreros caídos vivirían eternamente, alimentaba su valentía. Esta percepción espiritual del combate les otorgaba un sentido de honor y sacrificio que trascendía la simple lucha física. La cuestión del uso de tatuajes entre los vikingos aún se debate. Algunos relatos árabes describen a estos nórdicos con la piel decorada, pero no existen evidencias directas en los restos arqueológicos. No obstante, es probable que emplearan pinturas corporales o marcas con significados tribales y espirituales en el contexto bélico. Las sagas vikingas, relatos épicos redactados siglos después, combinan elementos de historia y mito. Aunque contienen eventos verídicos, estas narraciones están imbuidas de simbolismos, exageraciones y lecciones morales. Han desempeñado un papel crucial en la preservación de la memoria y la identidad cultural del mundo nórdico. El legado vikingo, sin embargo, trasciende sus conquistas bélicas. Su influencia sobre la cultura, la política y el comercio europeos estableció las bases de la Europa medieval. Muchos países contemporáneos conservan nombres, tradiciones y leyendas que se originaron en aquella época de aventuras y transformaciones profundas. Música. Capítulo 10. El legado perdurable de los vikingos. Capítulo especial. La herencia inmarcesible de los vikingos. A pesar de que su época concluyó hace siglos, la huella de los vikingos perdura en la historia del mundo. Su valor, habilidades de navegación y espíritu indomable han dejado un eco perdurable. En numerosos países europeos, su linaje todavía corre por las venas de millones. No fueron únicamente invasores, sino también creadores de identidades nacionales. Los apellidos, costumbres y términos de origen nórdico aún resuenan en las lenguas contemporáneas. En Inglaterra, muchos nombres de lugares provienen del antiguo noruego. Términos como cielo, huevo o ventana tienen raíces vikingas. La lengua anglosajona fue moldeada por siglos de presencia escandinava. En Normandía, Francia, los descendientes de personas vikingas se convirtieron en poderosos duques. De allí provino Guillermo el Conquistador, quien invadió Inglaterra en 1066. Así, una estirpe vikinga se estableció en el trono inglés. Esta cadena de acontecimientos transformó para siempre la historia europea. En el este, los varegos vikingos establecieron dinastías en tierras rusas. Se cree que la palabra Rusia proviene de Rus, el nombre otorgado a estos guerreros navegantes. Rurik, un líder vikingo, fundó la dinastía que reinaría durante siglos. Desde Escandinavia, sus descendientes se expandieron hasta Kiev y más allá. La herencia artística de los vikingos también se conserva. Sus diseños geométricos, dragones entrelazados y nudos infinitos, adornan tatuajes, joyas y estandartes contemporáneos. El arte vikingo ha influido incluso en la cultura popular, incluyendo videojuegos y literatura actual. Aquello que fue símbolo de fe y poder sigue inspirando la creatividad. El interés por los vikingos ha resurgido en libros, series y museos. Obras como Vikings o El Último Reino han reavivado la curiosidad por su mundo. Aunque algunas dramatizaciones exageran o romantizan, muchas también educan. Gracias a ellas,
nuevas generaciones se acercan a su legado. Los museos en Oslo, Copenhague y Estocolmo conservan auténticos drakars, armas y objetos cotidianos. Estas piezas no solo son impresionantes por su antigüedad, sino también por su diseño funcional y estético. Son testimonios vivientes de una civilización avanzada. Ante ellas se siente la presencia de los antiguos navegantes. Las mujeres vikingas, antes relegadas al olvido, hoy son redescubiertas con renovado vigor. La arqueología moderna ha revelado que muchas desempeñaban roles cruciales en la sociedad. Algunas fueron líderes de clanes, comerciantes o guerreras. Su historia se narra con justicia y admiración. En Islandia, el orgullo por el legado vikingo permanece intacto. Las sagas que fueron plasmadas en pergaminos medievales continúan siendo leídas en la actualidad. La lengua islandesa ha experimentado pocos cambios a lo largo del tiempo. Allí, la conexión con los antepasados va más allá de una simple tradición. Es parte del alma de la nación. La ética vikinga, basada en el honor, la valentía y la exploración, inspira a quienes buscan superar sus propios límites. Su determinación frente a lo desconocido se convierte en un ejemplo para emprendedores, viajeros y soñadores. El vikingo contemporáneo no navega en un drakar, pero persigue sus objetivos con la misma pasión. Su legado trasciende la temporalidad. Incluso en el ámbito espiritual, muchos anhelan reconectar con los antiguos valores nórdicos. Las runas, los rituales y las leyendas de dioses permanecen vivos en comunidades que veneran la naturaleza y la sabiduría ancestral. En un mundo que avanza rápidamente, el legado vikingo proporciona raíces profundas y firmes. Así, aunque el eco de sus remos haya desaparecido, los vikingos continúan presentes en la sangre, el arte, el idioma y el espíritu humano. Sus hazañas siguen siendo contadas y su memoria se honra en cada rincón del planeta. Que su legado perdure, navegando eternamente por los océanos de la historia.